comencem la jornada d'avui i comencem amb el José Ángel, que tenim el dossier, una presentació, però jo crec que per la major part de gent que veniu aquí, com venim pels que repetiu, por los que repetís, lo hablaré en español para ser mejor entendidos por todo el mundo, pues por los que repetís, José Ángel no necesita presentación. Independientemente de todo lo que diga el dossier, que es evidente que todo eso es cierto, José Ángel se le conoce básicamente por su participación continuada en la Red Nacional de la Pau, como todos vosotros sabéis. Y sabéis que interviene no solamente como ponente, sino también como ángel asesor en las deliberaciones del equipo cuando tenemos alguna duda y sugerencias. O sea, Ángel es un hombre evidentemente de la casa, como sabéis todos, que nos ha iluminado no solamente en las conferencias, que además las da muy bien dadas, sino también en los pasillos, en las cenas, en las comidas, en todas partes. O sea, Ángel, bueno, la Unipau sería otra cosa sin él, desde luego. Entonces, pues, otra cosa evidentemente peor, que quede claro. Pues nada más que dejar la palabra a él, porque es mucho más interesante lo que os puede contar él que lo que os voy a contar yo. Muchas gracias, José María. ¿Se me escucha bien? Sí. Estupendo. Buenos días a todos. El tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con la seguridad humana, porque responde a la necesidad, o en principio más bien a la inquietud por proteger a los civiles en los conflictos. Si la seguridad no debe ser solo la de los estados, la militar, sino que seguridad es, de todo, que la población no sufra, principalmente las guerras, no sea el primer objeto que sufren las guerras, es necesario buscar algún mecanismo de protección, que la guerra la hagan los militares. Y sobre esto creo que la primera reflexión es rebatir la idea de que históricamente han sido los militares los que han hecho la guerra y que los civiles han ido cada vez sufriéndola más. Se dice, era más seguro ser civil que militar en el pasado, ahora es más seguro ser militar, mueren pocos militares, mueren muchos civiles. Eso nunca ha sido cierto. Lo único que pasa es que antes no se contaban, nadie se preocupaba de los civiles. Los civiles siempre han sido quienes más han sufrido en las guerras. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que está empezando a preocupar en las últimas décadas. Cuando me refiero a la responsabilidad de proteger a los civiles, quisiera que lo viéramos en perspectiva. A los historiadores siempre que se nos pide que hablemos de cualquier tema, no importa el que sea, todos empezamos como mínimo con los fenicios. No podemos evitarlo, no sé. En la carrera nos pondrán algo en la comida, no sé, pero es un hecho. Y más allá de la anécdota, creo que es muy importante, también como historiador, que lo podamos compartir con quienes no lo son, de lo poco que podemos aportar, porque la profesión de historiador se ha vuelto de las más curiosas, porque como le digo a mis alumnos el primer día de clase, los contenidos de la historia los llevamos todos en el bolsillo. ¿Quieres saber detalles de la vida de Robespierre? ¿Quieres saber los detalles del proyecto Manhattan de la bomba atómica? No hay que estudiar historia, todo está en el bolsillo, todo. Entonces, ¿qué sentido tiene estudiar historia? ¿Para qué venimos a clase? ¿Para qué estudiamos esto? Si es un conocimiento que ya está al alcance de unos segundos en nuestro teléfono. Sobre todo para saber qué hacer con estos datos. Entonces, la responsabilidad de proteger, que es una norma de derecho internacional que aparece en 2001, no quisiera que la viéramos como algo aislado. Vamos a ver qué es esto de la responsabilidad de proteger y vamos a relacionarlo con la seguridad humana, como si fuera algo aislado. No, es parte de un camino mucho más largo, y el que seamos capaces de situarlo en contexto, creo que es lo que le va a dar sentido y valor. ¿Podemos volver a la anterior? La norma de relaciones internacionales implica que la comunidad de países debe conocerla y respetarla, si no, no tiene sentido. Ya veremos qué es la responsabilidad de proteger, pero es importante primero que sepamos por qué pueden hacerse normas y por qué los estados tienen que obedecerlas, porque esto no siempre ha sido así. Los estados no siempre han tenido una comunidad, una sociedad. Por la mayor parte de la historia,
el orden internacional era más bien un desorden internacional, al que se le llamaba sistema de anarquía entre estados o sistema hobbesiano, por esta famosa frase de Hobbes de el hombre es un lobo para el hombre, un poco más complicada, pero entonces los estados eran lobos para los otros estados. No había ninguna autoridad, ningún orden más allá de la del propio estado. Así que era un sálvese quien pueda, el fuerte se comía al pequeño, las relaciones eran bilaterales o multilaterales, podías tener aliados, pero eran aliados, no había ningún organismo que englobara a todos. Esta situación fue, por ejemplo, denunciada por Jonathan Swift en los viajes de Gulliver. Es muy interesante cuando lo secuestran los liliputienses, lo atan, y ¿qué es lo primero que piensan cuando ven a este gigante? Ah, aquí tenemos un arma de guerra formidable. Esa era la mentalidad, por el miedo al vecino. Si eres demasiado débil, el vecino te invadirá. Si eres demasiado fuerte, el vecino también se armará por miedo a que le invadas. Entonces, una situación de tensión y de guerra potencial permanente. Y las alianzas, más que por amistad, eran por miedo a una guerra inminente, daba igual que tu vecino fuese demasiado fuerte o demasiado débil, como se decía en la novela de Jonathan Swift. Esto empieza a cambiar en 1648. Este acuerdo de la paz de Westfalia tiene una importancia muy importante en la historia, porque se reconoce por primera vez que el principio de soberanía de los estados debe ser respetado por todos, la integridad territorial y la soberanía. Por poner un solo ejemplo de que esto no siempre ha sido así, tenemos las cruzadas. Por razones religiosas, este país es infiel, esto me legitima para ir y combatirlo y conquistar esas tierras. Porque nunca hay guerras, aunque, bueno, cuando estudiamos conflictos se habla siempre de la codicia y el agravio como las principales motivaciones de fondo. Pero nadie va a la guerra por codicia o por agravio. Siempre hay unas motivaciones aparentes para legitimar esa codicia o esa venganza por un agravio, que es la motivación de fondo. Pues bien, a partir de 1648, para evitar matarse entre ellos, esto sucede como aparece en la Sociedad de Naciones o las Naciones Unidas por una conmoción. El trauma después de la conmoción es lo que lleva a un orden. Después de la Guerra de los 30 años, que fue la más destructiva que había conocido Europa hasta el momento, los estados deciden, bueno, no podemos seguir así. No puede haber más guerras de religión, tenemos que respetar nuestras fronteras, etc. Precisamente porque habían aprendido la experiencia que era insostenible, ese modelo de guerra perpetua y permanente. Lo mismo sucedería después de la Primera Guerra Mundial. El trauma es lo que lleva a la Sociedad de Naciones y el trauma de la Segunda lo que lleva a Naciones Unidas. E incluso después de las guerras napoleónicas, otro evento traumático no es casual que sea de uno de los precedentes de la ONU, de la Unión Europea, el famoso Congreso de Viena, para respetarnos todos. Entonces parece que vamos aprendiendo así. Pues quería simplemente que pudiéramos poner en contexto cómo ha ido evolucionando la sociedad internacional para que veamos en qué punto aparece la responsabilidad de proteger. Tenemos el Tratado de Westfalia, el trauma de la Primera Guerra Mundial, una escritora napoleónica, porque no hace falta ser tampoco tan prolijo, sino creo que todos entienden la idea. Después del trauma de la Segunda, como he comentado, aparecen las Naciones Unidas. Sin embargo, ya vamos a ir con un poquito más de detalle. Cuando se crean las Naciones Unidas, la idea es, después del trauma de la Segunda Guerra Mundial, hay que sentar las bases de un mundo en paz, pero hay que hacerlo bien, porque ya lo intentamos con la Sociedad de Naciones y no ha funcionado. Por muchos motivos. La Sociedad de Naciones, por ejemplo, no englobaba a todo el planeta como uno puede pensar. Sí, fue como un precedente de la ONU. Tened en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte del mapa mundi eran colonias de las grandes potencias europeas, que por tanto hoy son estados, entonces eran colonias. Entonces una sociedad de naciones muy distinta a la actual, en la que incluso se debatía: ¿tienen derecho a sentarse aquí negros o amarillos entre nosotros? No, esto es para gente seria. En fin, que esta sociedad de naciones no era un precedente tan moderno
como nos puede parecer a ojos de 2018. Pero fue un gran avance respecto a lo que había antes de la Primera Guerra Mundial. La ONU va mucho más allá. Sí que, según se van incorporando países, porque en 1945 había muchas colonias, pero los que había, todos, absolutamente todos, se ponen de acuerdo e inmediatamente todos los países que se independizan se van uniendo a este sistema y unas normas jurídicas que provienen de una especie de constitución universal, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digo que es como la constitución porque es el marco del derecho, pero no es derecho. Por tanto, todo el derecho internacional que se va desarrollando tiene que ser conforme a los derechos humanos. Y eso es un acuerdo muy importante, porque habla de dignidad, habla de libertad, habla de justicia, etc. Pues bien, ese momento de ilusión, hemos aprendido después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos unas normas, ahora sí, universales, que respetan la dignidad y la libertad de todas las personas, se convierte en una decepción. Porque la Guerra Fría, se dice Guerra Fría, pues viene mejor que me siento un poquito más lejos, que igual pues estoy arruinando la grabación. Le pedí antes de actuar que me pintase unas rayitas en el suelo, ¿a que sí? Digo, que yo sepa por dónde me debo mover. Aquí estoy bien. Claro. Aquí mejor. Bien, de acuerdo. ¿Qué estabas diciendo, José María? Ah, sí. Pues es un momento de ilusión. Ya sí tenemos unas normas universales de respeto, de dignidad, etc. Pero aunque Guerra Fría se la llama fría porque no hubo enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca hubo una batalla siquiera entre ellos, sí que hubo muchísimas guerras por delegación. Pues en Vietnam fue muy caliente, en Camboya fue muy caliente, en Centroamérica fue muy caliente, en Corea, en fin, en tantísimos sitios. Por tanto, la humanidad se dio cuenta de que la guerra, el azote de la violencia a los civiles, los abusos, no habían desaparecido en absoluto. Así que todos esos conflictos de la Guerra Fría supusieron un fracaso de ese plan de conseguir una sociedad más justa, más respetuosa con los civiles. Sin embargo, cuando acaba la Guerra Fría, parece que ya sí. Porque al desaparecer ese conflicto, el gran impedimento que parecía haber para que al final se respetaran los derechos humanos era el que la Unión Soviética en su parte del mundo, Estados Unidos en el suyo, podían hacer lo que quisieran. Tenía cada uno su patio trasero. Europa del Este, Afganistán, la Unión Soviética, Centroamérica, por ejemplo, y el Cono Sur en el caso de Estados Unidos. Se dice, bueno, como ya no hay enfrentamiento ideológico, ahora sí llega lo que se llama un nuevo orden mundial. Y ahora sí, todos vamos a respetar las normas y si alguien se sale del guión, toda la comunidad internacional lo castigará. Ya no podemos fallar. Y es terminar la Guerra Fría y darse la Primera Guerra del Golfo, que muchos de los que estamos en el aula por edad pues recordamos en televisión, que fue cuando se hizo famoso Saddam Hussein. Fue muy interesante porque sucedió algo nunca visto hasta entonces. Todos los países occidentales, también todos los países árabes y también la Unión Soviética, que estaba a punto de desaparecer, pero aún existía, le quedaban meses, se ponen de acuerdo en que la invasión de un país soberano a otro es inaceptable. No podemos tolerar que Irak invada Kuwait. Así que tanto países árabes como occidentales, como Unión Soviética aliados, todo el mundo está de acuerdo. No hay precedentes en la historia. Y eso pareció marcar un hito. Ahora sí, todos vamos a respetarnos, porque hemos conseguido un nivel de consenso sin igual. Eso tiene un momento de ilusión. Es un momento muy interesante en la historia, esos primeros años 90. Porque ahora en 2018, la conciencia global es muy distinta. Cuando se pregunta a la gente, ¿cree usted que sus hijos van a vivir mejor que usted? Todo el mundo cree que no, que vamos a peor. Esto lo refleja hasta el cine. Está volviendo en los últimos 7 o 8 años el cine de catástrofes, en los que el mundo está amenazado, etcétera, etcétera. Todo esto está conectado. Pues bien, estos primeros 90 sí fueron un momento de optimismo y de ilusión. O sea, tenía confianza en el futuro y en un bienestar que estaba a la vuelta de la esquina.
paciencia después de madrugar un sábado para estar aquí, pero podemos continuar sin problemas. Siempre digo a mis alumnos, porque a veces hay un corte de electricidad, etcétera, les digo, la Universidad de Granada se fundó en 1531. Desde 1531 se han estado impartiendo clases en estas aulas. Si miramos desde cuándo hay electricidad y desde cuándo hay PowerPoint, resulta que lo normal ha sido licenciarse sin estos medios. Y la gente sabía. Y los arquitectos hacían casas, hacían palacios, los ingenieros hacían puentes, no es para tanto. Así que continuamos. Yo hubiéramos podido continuar sin problemas. Es cierto que se desluce, porque algo que da las presentaciones son las imágenes. Estas y otras que sí que iban ayudando a ilustrar el discurso. E incluso cuando se puede ver algún vídeo, como ver. Pues bien, estábamos en un momento de optimismo en el futuro. Después de la Guerra Fría, era un alivio para la comunidad internacional ver que ya desaparecía la amenaza de la bomba atómica. Quienes vivimos la Guerra Fría recordamos aquella época como naturalizábamos que había un mundo bipolar y que había una guerra potencialmente posible en cualquier momento. Que terminase esa amenaza y el que la guerra del Golfo confirmase que toda la humanidad iba a una, algo que sí que nunca había pasado, y era el punto en el que estábamos. Decíamos que países como la Unión Soviética, los árabes, Estados Unidos, Europa, todo el mundo estaba unido, eso generaba optimismo. Sin embargo, esas expectativas, porque el estado de ánimo cuenta, como en el fútbol lo comentábamos en el pasillo hace un par de días, que el fútbol, una frase de la más afortunada sobre este deporte es que es un estado de ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Que con la misma preparación física, con la misma estrategia, etcétera, un equipo puede jugar muy bien o muy mal. Pues sucede lo mismo con la sociedad en general. Según nuestro estado de ánimo, según las expectativas que tengamos o la falta de ellas, la sociedad evoluciona de un modo u otro. Pues en el 91 había expectativas, por ejemplo, en los dividendos de la paz. Entonces, todo lo que ya no se va a gastar en armamento, que era un 20 o un 30% del presupuesto, ya no hace falta gastárselo, porque ya no hay enemigo. Y esto va a ir a la educación, a sanidad. Había expectativas. Pues bien, se vieron decepcionadas. El primer golpe vino en los Balcanes. La guerra de Croacia, que fue la primera, seguida de la de Bosnia y Herzegovina, que fue mucho peor. Vemos arriba una fotografía de Srebrenica. Golpearon la conciencia global porque dijeron, vamos a ver, si ya estamos en un momento de respeto a los derechos humanos, si ya han desaparecido todos los problemas del futuro, ¿cómo puede tener lugar una matanza así, unas masacres así, en el corazón de Europa, en la frontera con Austria, con Alemania, con Grecia? No puede ser, algo está fallando aquí. Somalia es un ejemplo muy interesante, porque Estados Unidos, después del éxito de la Guerra del Golfo, encontró en las intervenciones militares una forma de legitimarse como el gran garante del nuevo orden global de los derechos humanos. Ante una crisis humanitaria en Somalia y animados por el éxito en Irak, deciden enviar una misión a Somalia para distribuir ayuda humanitaria. Estados Unidos no tenía ningún gran interés en Somalia. Se habla que puede haber petróleo, pero en aquel momento lo que buscaba Estados Unidos era prestigio, reputación. Quienes hayan visto la película Black Hawk Down, incluso sin verla, el hecho es que los marines tuvieron que enfrentarse a guerrillas urbanas muy duras y las imágenes de los Rangers arrastrados por el suelo, los cadáveres de los Rangers arrastrados por el suelo ante las cámaras de televisión, causaron un gran impacto. Y Estados Unidos aprende un par de lecciones. Una, si no tenemos nada que ganar, no nos metemos en más berenjenales. Dos, incluso si intervenimos, no vamos a usar a nuestra infantería. No queremos fotos de nuestro ejército humillado de esta manera. No tenemos por qué. De ahí que tardasen tanto en intervenir en los Balcanes y que no pusieran ni un soldado en el terreno por la elección de Somalia hasta que la guerra no estaba ganada. Fue lo que se llamó la guerra post-heroica, porque no veías quién te tiraba la bomba. Era una forma de combatir a distancia. La guerra de Argelia, de ella se habló menos, pero fue también
más mortífera que la de los Balcanes y más cercana. Si miramos el mapa, Argelia está más cerca de España que Bosnia. Y la más importante en cuanto a responsabilidad de proteger vino en Kosovo. Así me he saltado Ruanda, donde pertenece la imagen de abajo, los famosos Interahamwe con sus machetes, donde en 3 semanas se calcula que se mataron a machetazos casi a 1 millón de personas. Eso también fue un golpe para la humanidad. Como en un momento de optimismo, de fe en el futuro, de respeto a los derechos humanos, puede pasar esto y no se toma ninguna medida. Pues bien, Kosovo fue algo así como un basta ya. ¿Cómo percibió la comunidad internacional el conflicto en Kosovo? Como un genocidio que estaba teniendo lugar en Europa y que después de lo de Bosnia no nos podíamos permitir. Aquí hubo una polémica muy grande, porque el principio de soberanía, que arrancó en la paz de Westfalia, nunca se había quebrado. Claro que ha habido invasiones. Hitler invade Polonia, muchísimas. La Unión Soviética ocupa Checoslovaquia, pero nunca conforme al derecho internacional. Lo que se plantea en Kosovo es, en caso de que haya un genocidio, hay que proteger a los civiles. Aún no se hablaba de la norma, pero vemos cómo se va gestando. Hay una demanda, una exigencia social. No se puede tolerar lo de Kosovo. Algo hay que hacer. ¿Qué tenía el derecho internacional previsto para un caso así? Pues, en Naciones Unidas puede, si el Consejo de Seguridad, sus 5 miembros permanentes, de forma unánime votan una intervención, se podía hacer. Pero, como China y Rusia vetaban la de Kosovo, lo hubieran vetado, no se llegó a votar porque se sabía que le iban a vetar, pues el mundo vio con horror cómo podía llevarse a cabo un genocidio y el derecho internacional terminaba ahí sus posibilidades, en esa votación del Consejo de Seguridad. Y la gente descubrió, porque el ciudadano medio nunca se lo había planteado. Entonces, si un solo país, llámese China, llámese Rusia, veta la intervención, pueden matar a niños a trocitos por cientos de miles en un país y no pasa nada. No, esto es intolerable. ¿Cómo se resuelve Kosovo? Se resuelve con una intervención militar que divide incluso al pacifismo. En la primera intervención de ayer se nos hablaba como el caso de Prusia era muy interesante, porque se dio un gran desarrollo humanitario en Prusia precisamente para apoyar al ejército. En paralelo al ejército más poderoso, crecía también una estructura médica con la idea de que los soldados estuvieran mejor atendidos y pudieran volver a combatir pronto. Pues en Kosovo, lo hablaba con Picazón también en el almuerzo ayer, incluso el pacifismo se divide, porque unos dicen, no podemos permitir que sin respetar el derecho internacional se pueda invadir cualquier país, llámese la OTAN, que invada Serbia, por ejemplo, porque eso daría pie a que ya no hubiese derecho, volviésemos a la anarquía, no hubiese normas. Pero otros dicen, no, esto es una emergencia, hay que parar el genocidio como sea. Si es por encima del derecho internacional, es más importante que la gente sobreviva que respetar normas de derecho internacional. Finalmente la OTAN interviene y termina la guerra así, y eso le sirve a la OTAN, ya sin la Unión Soviética, para legitimarse, para decir, la ONU nos sirve, pero aquí estamos nosotros, para proteger civiles, y también para introducirse en un escenario geopolítico de histórica influencia rusa y soviética, como es esta Europa suroriental, donde Estados Unidos planta Bond Steel, su base militar más importante fuera de Estados Unidos. Pues bien, continuamos. Esa sucesión de malas noticias, Ruanda, Balcanes, etcétera, crean conciencia, igual que hemos dicho la guerra napoleónica, guerra fría, etcétera, de que algo hay que cambiar. Entonces, cuando aparece la responsabilidad de proteger, es en este momento, es una reacción contra esas matanzas de civiles de los 90. Y empieza a crearse una norma. El informe 2000 sobre el milenio de Naciones Unidas empieza a considerar no se puede permitir lo de los 90, hay que crear normas que vayan más allá de esos simples votos en el Consejo de Seguridad para proteger civiles. No podemos permitir que haya más Ruandas, más Bosnias, etc. Desde Canadá aparece el primer informe que cita
la responsabilidad de proteger con ese nombre. La Cumbre Mundial de la ONU de 2005 la sanciona y hay dos resoluciones, en 2006 y 2009, donde por primera vez la ONU habla de que hay un principio de Naciones Unidas específico para proteger civiles en caso de conflictos armados. Eso no existía. Eso es una novedad. Es una novedad muy importante. Es curioso que de forma paralela observamos cómo va creciendo la conciencia y va en paralelo a la conciencia creciendo una normatividad internacional para proteger civiles, como esta década, primera década del siglo XXI, también se caracteriza por la llamada guerra contra el terror, en la que hay varios conflictos armados que se saltan por completo el derecho internacional, como en la Guerra Fría, a partir del 11S. Se invade Irak, se invade Afganistán, y Estados Unidos lo plantea como una guerra defensiva. Nos han agredido el 11 de septiembre, tenemos que golpear, ¿cómo se traduciría? Strike back. Devolver el golpe, ¿no? Tenemos que devolver el golpe por nuestra protección. Así que es también muy interesante ver cómo, mientras el derecho va perfeccionándose para proteger civiles y para que haya más respeto entre países, la práctica iba por otro lado. En Kenia, en Costa de Marfil, es algo así como lo de la guerra del Golfo. Se aplica el principio de responsabilidad para proteger por primera vez de forma bastante exitosa. Acaban los conflictos armados y las comisiones de la verdad. Parece que puede tener futuro este sistema. La comunidad internacional interviene en estos dos conflictos africanos, termina la guerra y se crean condiciones de justicia transicional. Y entonces viene la prueba del algodón, otra expresión de la gente de los 80 y los 90, que a los jóvenes igual no suena. Viene algo así como el examen serio para la responsabilidad de proteger. Y esta aparece en Libia. Hablemos un poco de Libia porque es el caso que va a marcar todo el principio de responsabilidad para proteger hasta hoy. Libia es un país relativamente poco poblado, unos 6 millones de habitantes. Antes de la crisis de 2011 era un país con un nivel de vida muy alto, tanto que los libios ni siquiera tenían que trabajar. El libio que prefería no trabajar tenía un salario, algo así como los países del Golfo, suficiente como para vivir cómodamente. Quien viajaba a ir a Libia, de hecho, veía gente en la calle bien vestida, bien alimentada, que prefería no trabajar. Todo gracias al petróleo. Había una dictadura, el coronel Gaddafi, que era un líder del pueblo, él no tenía ningún cargo oficial de presidente, pero lo era de hecho. Es un personaje muy peculiar, porque en Occidente tuvo varios vaivenes. Primero, cuando Gaddafi llega al poder, es una persona muy joven, muy idealista, y que cree en la unidad árabe. Él cree que el panarabismo, entonces el presidente de Egipto, Nasser, también promocionaba estas ideas, cree que el mundo árabe debe unirse frente a la división a la que le sometieron la colonización, que lo divide, mientras que en el pasado había sido todo un Estado, y mantienen la UMA, la comunidad de creyentes. Pues cree Gaddafi que debe el mundo árabe hablar con una sola voz, deben acercarse a los países entre ellos, etc. Este optimismo se ve quebrado por que en el fondo se niegan los países árabes a ceder soberanía. Gaddafi no quiere ceder soberanía, Egipto no quiere ceder soberanía, todos quieren unirse, pero mandando a ellos. Entonces Gaddafi dice, si no nos unimos, pero lo mando yo. Yo he escrito mi libro verde, yo soy idealista, etc. Como muestra de ese liderazgo, Gaddafi coquetea con grupos terroristas que se oponen a Occidente. Hay dos hechos, un ataque con bomba a una discoteca de Berlín y el famoso avión que cae en Lockerbie, un avión de pasajeros, y se culpa a Gaddafi de haber financiado ambos. En verdad fue Siria, esto no es un secreto. Pero para no desestabilizar la región de Oriente Próximo, la comunidad internacional prefiere culpar a Gaddafi. Gaddafi siempre lo niega. Gaddafi se convierte en un apestado,
porque a pesar de que no tuvo responsabilidad, le gusta el papel del líder árabe que se opone a Occidente, lo disfruta. Yo crecí viendo fotos de Gaddafi en la revista, viéndolo en televisión, siempre con su uniforme, siempre con un discurso duro contra Occidente. Esto le dura hasta el año 86, cuando la OTAN bombardea Trípoli, sobrevive de milagro, y podemos imaginar a Gaddafi sentado viendo el cráter donde cayó la bomba, que debería haber acabado con él, reflexionando. Quizá haya ido yo demasiado lejos, vendiéndome como líder y pretendiendo tanto. Estos estadounidenses van en serio. Así que a partir del 86, Gaddafi desaparece de los medios, se queda calladito. Y la gente un poco lo olvida. Y unos años después reaparece como amigo de todos. Parece que ya no nos acordábamos de este Gaddafi que era el nuevo Hitler, del Magreb, Masrek, que está un poquito en medio. Y vemos como con Jacques Chirac hubo investigaciones que demostraron que Gaddafi financió a Jacques Chirac, él nunca lo ha desmentido, lo cual voy a decir que es cierto. Con Sarkozy sucedió lo mismo, él financia a Sarkozy, él nunca lo admite, veremos qué consecuencias tiene esto. Con Berlusconi, con Italia, tiene relación casi de hermandad, ahí tenemos el Día de la Amistad Italo-Libia. Incluso el hijo de Gaddafi jugó al fútbol en la Liga Primera División en Italia, por proximidad geográfica, fue colonia, por negocios, muy próximos. Con España también, los reyes visitan a Gaddafi viene a Madrid. Él no le gustan los hoteles, le gusta hospedarse en su Jaime, en su gran tienda, pues se le cede un parque de Madrid para que se instale ahí a su gusto, no hay problema. Podemos pasar a la siguiente. El primer ministro británico, ¿cómo se llamaba este hombre? Tony Blair. Ajá. Pues Tony Blair visita a Gaddafi. Tony Blair es lo más interesante de todo, porque es quien se preocupa de reintroducirlo como amigo de Occidente. Aparecen en televisión juntos, conversando, es una forma de legitimarlo como amigo de Occidente, y después de este programa de televisión, que se vende como gran evento, Tony Blair dice, Muhammad Gaddafi, qué hombre tan interesante, qué hombre tan inteligente, qué gran líder. Es un lavado de imagen muy chocante, y que es obviamente diseñado. Todo esto es obviamente por el petróleo. Y lo mismo pues con Maduro, con Putin. Gaddafi es amigo de todos. Pelillos a la mano. ¿Qué pasa? Viene la primavera árabe, ¿sí? ¿Qué he dicho, Maduro? ¿Qué despiste? Viene la primavera árabe. Y parece que lo imposible sucede. Empiezan a caer líderes que parecían intocables en el mundo árabe. Entonces, de repente, la comunidad internacional percibe que Gaddafi puede caer. Entonces, este hombre que era el demonio, que después era amigo de todos, de Obama, de todos, se ve que puede caer. Entonces, de repente parece que ya no es el caballo ganador. Y Gaddafi vuelve a convertirse en un dictador sanguinario. Este es un momento clave, porque la comunidad internacional no sabe muy bien qué hacer. Piensa, si apoyamos a Gaddafi y cae, como parece que va a caer, quienes lo sustituyan no nos va a vender el petróleo en buenas condiciones. Así que mejor apoyemos a los que van contra Gaddafi. Ha caído Hosni Mubarak en Egipto, que parece intocable, ha habido cambios en varios países, así que Gaddafi parece que va a ser el siguiente. Apoyemos a la oposición. Y si recordamos en 2011 documentales, telediarios, etc., justo antes de la intervención, Gaddafi era de nuevo un dictador sanguinario. Y todo lo que se nos cuenta de él es su apoyo al terrorismo, etcétera, etcétera. Ojo, Gaddafi reconoce la responsabilidad de Libia, de Lockerbie y de Berlín solo para volver a ser admitido como amigo de Occidente. Y está grabado, lo dice claramente. Yo no lo hice, pero Occidente dijo, si lo reconoces y compensas a las víctimas, vuelves a la familia. Pues lo hago, pero esto no es un secreto que hay que investigar. Lo dijo con cámaras y taquígrafos. No hay problema con eso. Se sabe, insisto, que fue Siria. Pues bien, ¿en qué consiste la intervención?
Cuando Occidente teme que Gaddafi se vaya, interviene apelando a la responsabilidad de proteger. Se dice, el principio se aplica del siguiente modo. Los estados tienen obligaciones y derechos. Uno de sus derechos es a que se respete su soberanía. Lo que introduce la responsabilidad de proteger es que los estados deben proteger a sus civiles. Es una obligación. Y si en caso de conflicto armado un estado es incapaz de proteger a la ciudadanía, ese principio, ojo, esto desde la paz de Westfalia no se había tocado. Desde el siglo XVII, por primera vez el derecho dice, la comunidad internacional puede intervenir de forma legal. Si usted no cumple con su obligación de proteger a los civiles, su derecho de soberanía termina ahí. Y puede la comunidad internacional entrar a su país a proteger civiles o, ojo, a ayudar al Estado a que proteja a los civiles, porque se asume que el Estado no quiere que sus civiles mueran. Pues bien, como Gaddafi va perdiendo la guerra, insisto, lo de Egipto había sido un shock, se ve, porque es un país curioso. Libia solo tiene 6 millones de habitantes y la inmensa mayoría viven en Trípoli y en Bengasi. Cuando la oposición toma Bengasi, parece que Gaddafi está muerto. Dice, caramba, han tomado esta gran ciudad, Gaddafi es capaz de impedirlo. ¿Cómo podemos asegurarnos el favor de los que van a gobernar ahora Libia en lugar de Gaddafi, que no es tan amigo nuestro por el petróleo? Necesitamos ser amigos del que se va a quedar ahora el petróleo. Pues la excusa va a ser la responsabilidad de proteger. Vamos a evitar que haya matanzas de civiles en Libia. Hay 2 resoluciones, estas escribo pioneras, porque insisto, desde el siglo XVII no se había hecho nada conforme a derecho, insisto, ha habido invasiones de todo tipo, pero por encima del derecho internacional, incluyendo la de Kosovo, que fue muy polémica. Esta no. Esto se vota en Naciones Unidas y pasa. Quizá el único precedente más o menos similar fue el de la guerra de Corea, pero fue un error de la Unión Soviética, que se abstuvo en aquella votación, no le pasó más. Aquí no hubo errores. Sí es cierto que hay abstenciones. Cuando se decide si intervenir en Libia o no, hay muchas dudas, porque los países piensan, si empezamos a dejar que se intervenga por razones humanitarias, al final lo que estamos haciendo es renunciar a nuestro derecho de soberanía, que es algo mucho más importante para los países pequeños que para los grandes. ¿Por qué? Porque los países pequeños, que son débiles, necesitan más el derecho internacional. El que es fuerte no necesita el derecho porque tiene la fuerza de su lado. Así que había muchas dudas. Sin embargo, por esta conciencia, insisto, vuelvo a lo del estado de ánimo, había una conciencia, una presión ciudadana y de la comunidad internacional mucho mayor que en el pasado respecto a que hay que proteger a los civiles. Las memorias de Ruanda, Srebrenica, Kosovo, estaban ahí, en el imaginario colectivo. Y nadie quería ir en contra de esa corriente. Total, que cuando se vota, los 15 miembros, hay 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero son 15, hay 10 que rotan. Pues bien, no hay ningún voto en contra, por eso la ONU puede intervenir. Pero China, Brasil, Alemania, Rusia e India se abstienen. No están muy seguros de si es buena idea ceder el principio de soberanía para proteger civiles, pero le dan una oportunidad, no lo vetan. A ver qué pasa. ¿Cuáles son los principios de guerra justa y de derecho a ir a la guerra? ¿Por qué es justa? Hace falta que haya un consenso suficiente, lo hay, se hace conforme a derecho, como acabo de decir, se vota y pasa legalmente, insisto, por primera vez en la historia. Segundo, debe haber, para que sea una guerra justa, una buena intención. En este caso no es defenderte, pero sí prevenir muertes masivas. Esto es la novedad. Hasta entonces las únicas guerras justas eran las defensivas. Por eso Estados Unidos, después del 11S, apela a ese principio de derecho internacional. Aunque no invada Irak ni Afganistán, de acuerdo a una resolución del Consejo de Seguridad, que era lo único que podía permitirlo conforme a derecho, sí evoca este principio de derecho. Esto es defensivo,
nos han atacado, esto es una guerra justa porque es defensiva. Se añade la prevención de muerte civil. Esto es pionero, esto es nuevo, esto es muy importante. Esto es lo que hace que valga la pena reflexionar sobre cómo evolucionan conciencias y derechos. Que sea última ratio, no se invade porque sí. Se agotan todos los medios diplomáticos, conversaciones, etcétera, con el Estado en cuestión antes de intervenir. Esto se hizo más o menos, pero sí que hubo contactos con Gaddafi, advirtiéndole de que se abstuviera de usar la fuerza, etcétera, pero claro, con un grupo insurgente dentro que ha tomado Benghazi, era muy difícil que Gaddafi renunciase al uso de la fuerza. Que lo hiciera una autoridad competente, como hace Naciones Unidas, que tuviera proporcionalidad. Esto es básico, derecho internacional. Pues no extralimitarse, usar la fuerza necesaria para conjurar el mal que haya, puede ser un genocidio de Kosovo o lo que sea, que tanto los medios, el tiempo que se intervenga, la cantidad de tropas, de armas, etcétera, sean proporcionales. Y que haya una expectativa razonable de éxito. La comunidad internacional no debe lanzarse a una aventura incierta. Debe percibirse que las condiciones de éxito son posibles. Todo esto se cumple. Ahora bien, sucede algo que la comunidad internacional, que se las promete muy felices, no esperaba. Estamos hablando del derecho, de la responsabilidad de proteger, que por una parte va a ayudar a que se legitime una intervención para asegurarse la continuidad del acceso a un petróleo, pero también, insisto, hay una idea de justicia detrás. Una idea que viene de atrás, que no aparece de forma espontánea, de que también hay que proteger civiles. Bien, esto sucede en el contexto en el que, digamos, Gaddafi está perdiendo la guerra, los rebeldes cada vez se van haciendo con más territorio, por tanto la intervención es acabemos con Gaddafi. Gaddafi era un militar, él nunca tuvo una alta graduación. Cuando llega a ser líder, no sé si Javier tú recuerdas si era capitán o... Él luego se eligió ser coronel, pero tiene una graduación muy solo. ¿Era capitán? Solo era capitán, pero luego él siguió la graduación de coronel y de líder después del pueblo. Pues bien, él, como capitán, era militar de carrera. Entonces, para pasmo de la comunidad internacional, lo que había hecho Gaddafi, el de Trípoli, es no perder la guerra, sino esperar. Esperando, vio quién estaba contra él y dónde estaba. Entonces se vio preparado para contraatacar. Eso fue estrategia. Entonces, una vez que Gaddafi supo quién estaba contra él y dónde estaban, es cuando empieza a contraatacar y empieza a ganar. Y la comunidad internacional dice, ostras, ¿ahora qué? Él fue malo, luego fue bueno y amigo de todos, con el trabajo que nos costó, ahora es malo otra vez, ya no podemos prenderlo como bueno otra vez, pero va a ganar la guerra. Entonces, esa intervención para proteger civiles se pervierte porque se convierte en una intervención para que caiga Gaddafi. Porque Occidente no puede permitir que Gaddafi gane esa guerra después de haberse puesto del lado de la oposición. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, se instrumentaliza, se amplían los objetivos militares, ya no es solo proteger gente, empieza a tirar bombas la OTAN, a realizar operaciones militares, no ya de protección de civiles. El objetivo pasa a ser eliminar al gobierno. La responsabilidad de proteger no pasa por eliminar gobiernos. Lo que se decidió, tanto en el principio, la norma, como en la resolución específica para Libia, era proteger civiles y ayudar al gobierno a proteger civiles. No es para cambiar un gobierno, eso no está en el guión, eso es otra cosa, que no tiene que ver con proteger civiles. Se arma la oposición. ¿Qué tiene que ver proteger civiles con darle armas a uno de los grupos que están combatiendo? Esto es la perversión de la instrumentalización. Y la intervención termina empeorando y perpetuando el riesgo a los civiles. Lo contrario de lo que se pretendía. Y todavía hoy Libia es inestable. Este país sin desempleo, donde todo el mundo comía, se vestía bien, etcétera, etcétera, pues se convirtió en un desastre en gran parte por la intervención.
Y esa foto tan desagradable la pongo porque es importante percibir cómo la imagen de Gaddafi se tira tanto por los suelos que todo se permitía. Era un personaje, digamos, que había perdido todo el respeto de la comunidad internacional. Cuando se hace público que será asesinado, Hillary Clinton se muere de risa y lo celebra en público. Estupendo. Se le pueden hacer fotos con móviles, humillarlo, se le sodomiza con un fusil, y la comunidad internacional no se espanta por eso, como se lo merece, es un tipo malo. A eso se llegó mediante la responsabilidad de proteger. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos casi un ejemplo paralelo al de Gaddafi, porque Bashar al-Assad era muy amigo de todos. Su esposa, Asma, nacida en Gran Bretaña, muy amiga de la clase alta británica, antes de 2011, estaban en Inglaterra como en el patio de su casa. Lo mismo con la familia real española, etcétera, etcétera. Ahora Bashar al-Assad es un criminal al que nadie puede ver. Un líder que era joven, simpático, que estaba haciendo reformas en Siria, etcétera, se convierte en un apestado y no ha caído de milagro, porque cuando se intenta repetir la jugada de Libia, esta Rusia que se abstuvo, ahora dice de eso nada. Y como en el cuento en el que hay varios animales peleándose por un trozo de carne, el mono, el perro, etcétera, y el león pone la garra encima, porque estaban decidiendo quién se lo come. Y el mono, que era el más viejo, dice, bueno, debería ser para el más viejo, que tiene más difícil conseguir comida, etcétera, etcétera. El perro, que era el más listo, dice, no, esto debe ser para el más listo, porque así, si su cerebro funciona bien, pues da ideas al grupo, etcétera. Y el león pone la garra encima y dice, yo no soy el más listo, ni el más viejo, ni el más joven, pero a ver quién me la quita. Pues Rusia terminó el conflicto de Siria en el día, primero, que no permitió ninguna intervención conforme a derecho, y segundo, que él entra conforme a derecho, porque el gobierno sirio le da la bienvenida, que le ayuda, por tanto nadie lo puede discutir, y ya nadie va a ir a la guerra con Rusia, nadie se va a enfrentar al ejército ruso por Siria. Ningún país va a llegar tan lejos. Entonces, ¿puede haber futuro para la responsabilidad de proteger? Es un futuro muy incierto, porque habrá que citar unos criterios claros. ¿Cuándo se dan las condiciones para intervenir? Este primer punto lo relacionaría con el último. Si se dan los criterios, si nos damos unos criterios de derecho internacional y se dan, debe ser una norma vinculante. Si se dan, hay que intervenir. Si no, ya no es un derecho. Porque el derecho no puede ser discrecional. El derecho se aplica para todos o no se aplica. En inglés suena mejor. Justice for all o no justice for all. O hay justicia para todos o no hay justicia. No puede ser discrecional, caprichosa. El mandato debe ser claro. Para esto sirve, esto se puede hacer y esto no. ¿Por qué se pervierte en Libia? Porque se arma la oposición, porque se tumba el gobierno. Eso no estaba en el mandato. Los mandatos deben ser muy claros. Debe haber un consenso suficiente que todos estén de acuerdo en cuáles son los criterios, cuál es el mandato, si no nos saldrá adelante, pasó en la guerra del Golfo del 91, y debe dotarse de recursos suficientes y a tiempo de ayudar a los civiles que lo necesiten. Porque si se aprueba una intervención, etcétera, etcétera, y no se da dinero, ni tropas, ni medios, pues se está perdiendo el tiempo. Y por último, también ver en qué punto estamos en la actualidad respecto a las guerras humanitarias que tienen que ver con la responsabilidad de proteger. Este oxímoron se populariza en Kosovo, donde estamos en el punto de las guerras contra el terror y la responsabilidad de proteger. Estos tres puntos combinados, ¿cómo han influido en el mundo? ¿Qué efecto real, qué impacto han tenido sobre el terreno? Uno, se ha ido eliminando al eje del mal. Después del 11S se hace una lista de países que son malos. Y vemos cómo, ahora sí podemos ver el vídeo precisamente de Gaddafi, que es muy breve pero es muy interesante. Está reunido con el resto
de líderes del mundo árabe y se dirige a ellos para darles un mensaje que también observaréis como todos lo miran riéndose a Gaddafi, como este hombre está un poco ya mayor y loco, con tantas operaciones de cirugía plástica, tanto implante de pelo, tanta ropa chillona. ¿Sale? Ah, mira a ver si está en el otro, en el Firefox. Está... Está abajo también. هي ورطة موجودة كده. إيران ما عندكمش منها مفر يعني قصدي هذا جار وأخ مسلم وهذا اللي هو مش مصلحتنا احنا تكون إيران عدوتنا ونكون احنا عدوها. شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ وخلاص بقانا الأمريكان يجاوبونا على السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو سببه؟ بن لادن عراقي؟ ما هو عراقي، إذا ضربوا نيويورك عراقيين؟ ما هم عراقيين. اللي ضربوا البنتاغون عراقيين؟ ما هم عراقيين. في أسلحة دمار شامل عند العراق ما عنده. وحتى لو عند العراق أسلحة دمار شامل، ما باكستان عندها قنبلة ذرية والهند عندها قنبلة ذرية والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، هو كل عنده قنابل ذرية. كل بيدمروها كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها أسلحة دمار شامل. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها وإحنا نتفرج عليه وضحك. وليش ما نحقق في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق؟ ورئيس دولة عربية، عضو الجامعة العربية. لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلاف معاه السياسي، ممكن كل مختلفين سياسيين، مختلفين حتى نظامنا نحن الآن. ما في حاجة في المنهج للطاعة. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق المشانقة عند فرج، لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامي السندي كان وزير الدفاع الامريكي لما كان يدمر في العراق، صديق حميم لصدام حسين. واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا. قد توافق امريكا على شنقنا في يوم من الايام. الاخ عمر موسى عنده في كلمه المساله البرنامج ذكره حتى الان او ذكره في تقريره العرب من حقهم يستخدموا يكون البرنامج العربي نووي. A principios de 2007. Entonces, claro, Gaddafi, que parecía una persona extravagante, etcétera, etcétera, pero que pocas veces escuchamos, ¿qué está diciendo? Vamos a ver, se ha invadido un país sin ningún motivo, que es Irak, solo por su petróleo, sin respetar el derecho internacional, sin nada, se ahorca el presidente y se queda en el país. Y nosotros, el resto de los países árabes, que no es que nos guste el Saddam Hussein, así lo dice, tenemos desacuerdos con él, pero nos quedamos mirando tan contentos. Con esta actitud vamos a ir cayendo todo. Y está Hosni Mubarak riéndose, ahí está Bashar al-Assad riéndose, y el propio Gaddafi advirtiendo, y han ido cayendo. Entonces, esa lista de países se ha visto muy afectada. La división del mundo árabe es otra clave. Desde la época de Loren de Arabia, cuando el mundo árabe sueña en volver a unificarse, en volver a ser una potencia mundial, uno de los grandes intereses de
Turquía, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc., es evitar que eso suceda. El hecho de que se peleen entre ellos, suníes contra chiíes, que Arabia Saudí se enfrenta a Siria, etcétera, etcétera. A la larga, aunque Estados Unidos tenga sus aliados, el hecho de que estén divididos en constante conflicto debilita estructuralmente a la región, por tanto beneficia a las otras potencias. Gaddafi, chico divertido, empieza también por eso. Dice, ojo, Irán, no tenemos por qué estar suníes contra chiíes peleándonos porque sí, como si no fuera otro camino. Deberíamos encontrar una forma de trabajar juntos. Esta desunión nos perjudica a todos. Es muy interesante. Otra cuestión es la globalización de los conflictos. Esto llegó a Libia, esto llega a Siria, esto afecta responsabilidad de proteger. Estamos en un mundo global, es una frase como manida, pero cuando nos referimos a conflictos, eso significa que donde hay un conflicto armado aparecen todas las potencias globales. Hay un conflicto en Ucrania, pero no es un conflicto de Ucrania. Ahí está la Unión Europea con sus intereses, está Rusia con sus intereses, está Estados Unidos con sus intereses, aparece China, etc. Entonces no es solo lo que pasa en Ucrania, esa guerra se convierte en un ajedrez de las grandes potencias. Siria, hay un conflicto en Siria, pero tiene que ver Irak, que entra mediante el ISIS, los suníes iraquíes, tiene que ver Arabia Saudí, Qatar, etcétera, que también invierten en Al-Nusra y todos estos grupos, tiene que ver Turquía, la cuestión de los kurdos, tiene que ver Estados Unidos, que ve la opción de que caiga al fin esta Siria siempre anti-tan israelí y tan anti-estadounidense, tiene que ver Arabia Saudí, que ve la oportunidad de quedarse con este Bashar al-Assad titubeante. Todo el mundo interviene ahí. Tiene que ver Rusia, que no quiere perder este aliado, donde tiene a su flota de guerra en la base de Tartus y no quiere que Estados Unidos y Arabia Saudí se queden con ese aliado ruso. En fin, vemos también cómo la responsabilidad de proteger es una esquinita dentro de este gran juego geopolítico en el que se convierte cada conflicto, donde todas las potencias ahora tienen una presencia mucho mayor que en el pasado. Otra cuestión es, si nos hemos creado esta norma de derecho que pasa en 2005, que se sanciona en 2009, que se testa en 2011, ¿por qué hay pasividad en Nigeria, en Yemen, los Rohingya? ¿Por qué no hay responsabilidad de proteger a los Rohingya? ¿Dónde está la norma de derecho internacional? Más interesante o más fascinante, Boko Haram. Durante unos meses se habló mucho de Boko Haram porque secuestró a unas niñas. Y hubo, yo no tengo, era Twitter, es que no tengo esto. Esto que escribe la gente, yo también, y cosas así, se une a causas. Pues hubo una campaña global para que estas niñas secuestradas por Boko Haram fueran liberadas. Change.org también, y eso es básicamente lo que se llama de Boko Haram. Sí, sí, es una organización terrorista, islamista, que está en Nigeria, que secuestra niñas. Boko Haram ha sido en los últimos años el grupo terrorista que más civiles ha matado. Más que Al-Qaeda, más que ningún otro. ¿Por qué no está en los medios? ¿Dónde está la responsabilidad de proteger a los civiles a los que mata Boko Haram? Pues esta pregunta así directa se le hizo en la CNN, que no es un sitio secreto, a James Marks, un general estadounidense. Él. ¿Qué responde James Marks? Sí, es horrible lo que está haciendo Boko Haram, realmente horrible. No deberían suceder cosas así. Y el periodista pregunta, entonces, ¿por qué no interviene la comunidad internacional? ¿Por qué no interviene Estados Unidos? Dice, ¿sabe usted qué? Si quisiéramos, acabaríamos con Boko Haram en unos días. Tenemos todo lo necesario. Boko Haram no es un rival para nosotros. Pero Nigeria y esa porción del mundo, el África negra, no es una prioridad para nosotros. Por tanto, no vamos a ir. Si Boko Haram en el futuro llega a Europa, llega al Oriente Próximo, o surgieran grupos tan mortíferos como Boko Haram, Europa, Estados Unidos, Oriente Próximo, ya sí intervendríamos. Pero ahora mismo no es una prioridad. ¿Qué dice eso de la responsabilidad de proteger?
Pues que no existe. Es una norma, un punto muerto. Y esta entrevista lo demuestra. Las más o menos buenas noticias son la mayor exigencia ciudadana. Seguimos cada vez preguntándonos más. La crisis de los Rohingya ha causado impacto en España. La gente se indigna más que en el pasado. Quiere saber y exige que se haga algo. Y se molesta cuando no se hace algo. Esto no pasa nada. Y también hay un desarrollo jurídico y la propia existencia de la norma, aunque su aplicación sea tan imperfecta, el que se haya creado una norma también significa que continuamos evolucionando. Entonces, pasamos a la siguiente, creo que ya sí. Aquí algunos libros, podemos pasar a la siguiente también, que son muy recomendables, pero para finalizar, vuelvo a modelar perspectiva, con las variables de la última diapositiva. Por una parte, como los intereses de las grandes potencias, por supuesto, condicionan todo, pero como hay una exigencia ciudadana, una conciencia de la gente de la calle cada vez más desarrollada y unas normas jurídicas de derechos humanos cada vez más potentes. Empezamos. Bueno, me saltaré los fenicios. Si tomamos la Primera Guerra Mundial, vemos como es un momento de muchísima violencia. Aprendemos la lección y creamos una sociedad de naciones. Una gran mejora. La Segunda Guerra Mundial es otro hundimiento de la dignidad humana, del respeto a las personas, a los civiles. El Holocausto es una vergüenza cuando la gente mira atrás el peso de la historia. Se vergüenza. Tocamos fondo con la Segunda Guerra Mundial. Y creamos las Naciones Unidas, que es una mejora enorme. Se dice los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles. Por primera vez todos los países del mundo están de acuerdo en que hay que respetar a sus derechos. Tocamos el cielo del mundo, hay expectativas. Guerra Fría, torturas en Centroamérica, invasiones de todo tipo, África, etcétera, etcétera. Acaba la Guerra Fría. Guerra del Golfo, pues sí, no hay expectativas. Ha acabado la Guerra Fría, ya no tenemos que pelearnos más entre nosotros, los dividendos de la paz, etc. Pero Bosnia, Ruanda, sobre todo estos dos, hemos visto otros, Argelia, etc., rompen el encanto y tocamos fondo. Hay que hacer algo. Kosovo es el punto en el que se toca fondo, porque nos saltamos el derecho internacional, pero también es un momento de exigencia de que había que parar ese genocidio y se interviene en parte para pararlo. Así que creamos la responsabilidad de proteger. Aquí está el punto de la responsabilidad de proteger. Y es un instrumento, insisto, pionero, nuevo, que por primera vez desde Westfalia, decía irme tan atrás, por primera vez pone el respeto a los civiles por encima de la soberanía de los estados. Eso es importante, eso lo voy a tocar mucho. Ya hemos visto los detalles de Libia, que es el momento en el que se pone a prueba la responsabilidad de proteger, y vimos cómo toca fondo. Es un desastre para el país, para todo. Ha sido realmente vergonzoso. Y damos a los Rohingya, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, situaciones que pueden parecer sin conexión, Ruanda, Balcanes, Primera Guerra del Golfo, Libia, podemos verlo como algo aislado, pero si las variantes son el derecho internacional y la conciencia que hay que proteger a los civiles, vemos como hay una continuidad de dientes de sierra que en parte dibujado así, porque está en la pantalla, pero mejor hecha, debería ser algo como así. Entonces, afortunadamente, tanto el derecho como la conciencia global están mejorando. Hay más exigencia, tanto en el derecho internacional como en lo que pide la gente. Pero vemos también cómo estos fracasos van desencantando, desilusionando. Eso no hace que la tendencia se corte. Los fracasos no hacen que digamos, bueno, esto era todo mentira, se acabó, no nos lo creemos, ya está, fin de la historia. No. Por ahora seguimos así y es previsible esperar, si vemos esta trayectoria,
Que tampoco perdamos la esperanza y las ganas de pelear, porque vemos cómo la evolución existe. Y que Libia no nos haga pensar, bueno, la responsabilidad de proteger, eso fue una filfa, eso fue un bluff, eso fue una mentira para controlar el petróleo. En parte lo fue, pero fue mucho más. Y en la parte que tiene positiva, sin dejar de ver todo lo demás, sin dejar de ver la perspectiva, debemos aferrarnos a eso, porque esa parte del camino es la que vale. Y desafortunadamente, la prevención es muy desagradecida, porque nunca ves lo que deja de suceder. Entonces, hay que trabajar con la prevención para la protección, así en ese componente, insisto, desagradecido, de que nunca puedes decir, se han salvado X vidas que se hubieran perdido, sí. Da igual, no se trata de vender cifras, hemos salvado X. Pero el que existan estos mecanismos, insisto, y el que existe esta solidaridad en la indignación, tienen un impacto en la historia y lo llevan teniendo durante siglos. No estamos siempre en un momento único, histórico y aislado, que termina y empezamos otra cosa. La historia no va así. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Como siempre, por tu intervención, que ha sido, yo creo que ha sido, como se ve, fantástica. Y además, también, yo en particular, casi te agradezco también el final positivo, ¿no? Porque a veces venimos aquí pues, a perder la esperanza, a machacarnos, y no. Parece que la conclusión es positiva, vamos avanzando, aunque haya